No soy fan de los gatos ni lo seré. Mi complejo de apartamentos tiene un problema bastante grande con los gatos callejeros. Un par de semanas después de mudarme, me enteré a través del chisme entre los demás residentes, que era algo común que los gatos más amigables vagaran por el lugar y aceptaran la comida que cualquiera quisiera darles. Desafortunadamente, uno de los principales culpables de este comportamiento era mi vecino de abajo, Sam. Como su principal fuente de ingresos era vender marihuana a los demás inquilinos del complejo, tenía horarios bastante irregulares. Esos horarios extraños daban lugar a un desfile interminable de gatos que visitaban su porche día y noche. A veces les ponía un pequeño plato con comida seca. A veces les dejaba una lata abierta de comida húmeda para los más dóciles. O incluso un pedazo de lo que hubiera cenado. En mi cabeza empecé a llamarlo el rey de los gatos, porque los callejeros que se acercaban a su puerta siempre parecían adorarlo. Le maullaban con deferencia, se frotaban contra sus piernas mientras hablaba con sus clientes, e incluso le permitían acariciarlos y rascarles la cabeza mientras él se sentaba en su silla de jardín de plástico, llenando el cenicero con colillas de cigarro. La semana pasada, estaba con él en su porche mientras ambos fumábamos un cigarro nocturno. Cuando entró a su apartamento y regresó con una lata pequeña de atún para el último gato atigrado que había aparecido, por fin le pregunté: «Oye, ¿por qué alimentas a los callejeros todo el tiempo?». Exhaló una pequeña nube de humo. «¿Por qué te importa? No te están molestando». Miré al gato atigrado que devoraba el atún con evidente placer, ronroneando fuerte mientras lamía el contenido de la lata. Sam suspiró. «Me dan lástima, ¿sabes? La mayoría de los que son lo suficientemente amigables como para acercarse son callejeros porque algún imbécil decidió que ya no quería hacerse cargo de su gato». Podía entender su razonamiento. Aunque no me gustaran los gatos, estaba de acuerdo con él en lo horrible que podía ser la gente. Se me ocurrió un pensamiento. «Alimentas a muchos gatos». «7 no son muchos». Me interrumpió. «¿7? Ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba la cuenta». «Bien, 7. ¿No es caro alimentar a 7 gatos todos los días?». Sam sonrió con picardía. «El negocio va bien, hermano». Era mi único contacto para comprar marihuana, así que no quise seguir insistiendo en el tema esa noche. Pero anoche fue un infierno. A veces se escuchan gatos en varias partes del complejo aullando a todo pulmón, ya sea en medio del éxtasis o de una pelea. Nunca supe distinguir cuál era cuál, pero por lo general podía dormir a pesar de ello. Sin embargo, esta vez los condenados gatos decidieron hacer su escándalo justo frente al departamento de Sam. El sonido de sus peleas y apareamientos me mantuvo despierto hasta mucho más tarde de lo que debería si quería tener energía para un día completo de trabajo. Eran las 4 de la madrugada cuando decidí que ya era suficiente. Me levanté de la cama dispuesto a enseñarles modales a esos malditos gatos. Para mi sorpresa, solo había 2 justo afuera de su puerta. Juraría que, a lo largo de la noche, había escuchado al menos a una docena. Los 2, el gato atigrado de ayer y otro con rayas grises y blancas que nunca había visto antes, estaban a punto de atacarse cuando llegué. Ambos me miraron por un segundo antes de que el gato gris y blanco saliera disparado por la acera y el atigrado se metiera en el apartamento de Sam. La puerta no estaba completamente abierta, apenas una rendija lo suficientemente grande para que un gato pasara, pero estaba abierta. Me acerqué. Normalmente, no me habría atrevido a hacerlo, pero el atigrado entrando a la casa de Sam me inquietó. Él era muy amigable con los gatos y los acariciaba mientras estaba afuera, pero se negaba rotundamente a dejar que entraran en su apartamento. Siempre se quejaba de que el pelo se le quedaba pegado en los muebles. Desde adentro se escuchó un maullido agresivo. Sonaba como un gato defendiendo su territorio. Los maullidos se hicieron más fuertes, y me sorprendió no escuchar ningún otro sonido en el apartamento. Ni luces encendiéndose, ni gritos de un Sam furioso corriendo a los gatos, ni ningún otro ruido de movimiento.
Bueno, en realidad sí había algo. Un sonido que no logré identificar al principio. Pensé en regresar a mi departamento y olvidarme de todo, pero el sonido me inquietaba. Me acerqué a la puerta y golpeé suavemente. El siseo del gato y el ruido desconocido se detuvieron por un momento. Me quedé congelado ahí por unos 20 segundos hasta que el sonido volvió a escucharse. Abrí la puerta y lo que vi quedó grabado para siempre en mi mente. Había 6 gatos dentro del apartamento. El atígrado recién llegado estaba a un pie de distancia del cuerpo de Sam, mirando al pequeño gato negro que siseaba sobre su espalda. El atígrado avanzaba lentamente hacia los pies de Sam, que era la parte más cercana a la puerta. Sam estaba boca abajo en el suelo, en un charco de sangre que salía de su cabeza. 3 de los 5 gatos cerca de su cabeza lamían la sangre, mientras el gato negro en su espalda seguía mirando al atígrado. Y entonces volví a escuchar ese sonido desconocido. Pero esta vez vi lo que lo estaba provocando. El último gato, un negro con el vientre blanco que le daba la apariencia de llevar un smoking, estaba intentando arrancar un pedazo de piel del lado de la cabeza de Sam. La herida que había formado el charco de sangre se estaba ensanchando con cada tirón del gato. El sonido que antes no podía identificar se hizo claro cuando la criatura jaló con suficiente fuerza, produciendo un escalofriante ruido de piel separándose del cráneo. Debía haber jadeado o hecho algún ruido, porque todos los gatos voltearon a verme al mismo tiempo. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna que entraba por la ventana detrás de mí. Miré al gato sobre el cuello de Sam. El blanco de su pelaje estaba manchado con una pequeña salpicadura de sangre, y un delgado trozo de piel colgaba de su boca. Salí corriendo del apartamento y tomé mi teléfono de la mesa de noche. Llamé a la policía, intentando explicar la escena horrenda sin éxito, hasta que simplemente dije que había encontrado a mi vecino muerto en su apartamento. Una ambulancia y un patrullero llegaron 5 minutos después. Entraron rápidamente y revisaron si había señales de vida. No las había, por supuesto, y los policías me interrogaron sobre lo sucedido. Les conté que vi al gato entrar por la puerta abierta, que fui a revisar a Sam y me encontré con la escena que ya había descrito en la llamada. Me creyeron y me agradecieron por haberlos llamado. Me informaron que no era raro que los gatos comieran un cadáver si no había otra fuente de alimento. Al día siguiente me enteré de lo que realmente le había pasado mientras hablaba con otro residente del complejo. Aparentemente, Sam había resbalado con algo al entrar desde el porche y se había golpeado la cabeza contra la esquina de su mesa. El impacto fue justo en la sien, matándolo casi al instante. Debido a la caída cerca de la puerta, no la cerró por completo. Eso ocurrió a las 10:30 de la noche. Yo lo encontré a las 4 de la madrugada. Durante 5 horas y media, los gatos fueron llegando, uno por uno, en busca de comida. Y uno por uno entraron por la puerta entreabierta, encontrando su fuente de alimento en el suelo. Y uno por uno, Sam pasó de ser quien les daba de comer a convertirse en su comida. No somos lo que dicen que somos. ¿Sabías que la sociopatía no es un trastorno psicológico diagnosticado? El término real que usan los psicólogos es trastorno de personalidad antisocial, y se caracteriza por la falta de respeto por el bien y el mal, la mentira persistente, la incapacidad de considerar las consecuencias negativas de las acciones y la falta de empatía. Entre muchas otras cosas. Pero tú ya lo sabías. Tenías una necesidad insaciable de descubrir todo lo relacionado con esa palabra. Sociópata. La escuchaste por primera vez de la boca de Billy Higgins, allá en 5º grado. El pájaro herido que encontraste en la parte trasera del patio de juegos había sido golpeado por algo y yacía en el suelo. Lo interesante del pájaro era lo mucho que se movía a pesar de la evidente lesión en su cuello. El ala izquierda aleteaba con un ritmo constante, como si intentara volar, pero solo terminaba en una burla cruel de la idea misma. El ala derecha se sacudía de manera errática, haciendo que la pequeña criatura marrón girara en círculos en una espiral cada vez más amplia sobre la tierra.
Mientras mirabas el patrón que dejaba en el polvo, recordaste el libro que leíste en verano, Old Yeller, y lo que internet te dijo que trataba. Claro, ese pájaro no te había salvado de un lobo rabioso, por lo que era exponencialmente más inútil que un perro capaz de defenderte, pero la comparación seguía pareciendo válida. Sparknox describía lo que hizo el niño como un acto de misericordia. Tú lo llamabas practicidad. El perro dejó de ser útil en el momento en que contrajo rabia. Misericordia o practicidad, la vida del pájaro tenía que terminar. Lo sostenías entre tus manos, su única ala funcional batía con desesperación, cuando escuchaste la voz de Billy detrás de ti. ¿Qué haces, Sam? Su voz te sobresaltó, y tus torpes músculos de niño torcieron el cuello del ave. Billy observó la escena con los ojos desorbitados de horror. Sociópata. Escupió la palabra como si apenas entendiera su significado. Tú tampoco sabías qué significaba, claro, así que no podías molestarte con él por eso. Pero sí podías molestarte cuando fue a contarle a la maestra coach sobre el pájaro. Una rápida conversación con ella llevó a una más larga con tus padres, a una eternidad con un psicólogo infantil y a un desfile de medicamentos diseñados para enseñarte sobre la misericordia y la compasión. Pero, dices, no se puede medicar el trastorno de personalidad antisocial. Y tendrías razón. Hasta la fecha, la FDA no ha aprobado ningún medicamento para el TPA, pero incluso a los 11 años sabías que esa palabra era un problema. Sabías que debías evitar esa etiqueta a toda costa. Solo cuando llegaste a casa después de la consulta con el psicólogo tuviste el tiempo suficiente para aprender lo que realmente significaba sociópata. A los 11 años aprendiste a engañar a la gente. Otro indicador del trastorno de personalidad antisocial. Usar el encanto o la astucia para manipular a otros en beneficio propio. Y considerabas evitar terminar en un hospital psiquiátrico como un beneficio personal. Después del incidente con el pájaro, supiste que necesitabas aprender todo lo posible. Leíste cada libro sobre el tema, viste cada película que retrataba a un sociópata. Ninguna lo hacía del todo bien, pero aprendiste lo suficiente para evitar ser detectado. La vida después de los 11 se volvió mucho más fácil cuando aprendiste a actuar. Existe una teoría en psicología sobre sonreír para sentirse feliz. Cuando el cuerpo libera dopamina, el neurotransmisor de la felicidad, una de las respuestas naturales del ser humano es sonreír. La teoría dice que funciona en ambas direcciones. Si fuerzas una sonrisa, puedes engañar a tu cerebro para que libere dopamina, incluso si no estás feliz. Cuando leíste eso, tuvo todo el sentido del mundo. Esperabas que funcionara en otras áreas también. Si actuabas normal el tiempo suficiente, tal vez podrías engañar a tu cerebro para que fuera normal. Tal vez podrías dejar de ver al perro de Billy Higgins y calcular cuánta fuerza necesitarías para partirle el cuello, como al pájaro en 5º grado. Se lo merecía, por haberte metido en problemas con psicólogos y demás. Pero, por supuesto, recuerdas otro de los síntomas clave del TPA: impulsividad. Así que, a pesar de tu deseo de darle una lección a Billy, dejas al perro en paz y regresas a la fiesta de secundaria a la que te invitaron. Te mezclas con la gente como has visto hacerlo a los demás. Hablas del maldito examen de precálculo. Tomas cerveza amarga, que sorprendentemente disfrutas, y comienzas a sentirte ebrio. Incluso logras besar a alguien como si fueras una persona normal. Logras no sentirte solo por un par de horas. Porque ese es el meollo del problema. No conectas con la gente. No entiendes qué hace que los demás formen lazos tan profundos entre ellos. Quizá los católicos tengan razón y la culpa sea la emoción humana más importante. Quizá los hippies tengan razón y el amor lo sea todo. De cualquier forma, sabes que estás jodido en ese aspecto, porque realmente no entiendes qué son esas cosas. Otro de los grandes clichés sobre los sociópatas imaginarios son las relaciones abusivas. Esa debería haber sido fácil de evitar. Has visto suficientes relaciones ficticias en la televisión como para al menos fingir que te importa alguien. Pero nunca ha funcionado así. Cuando te esforzaste demasiado, Emily dijo que eras sofocante.
Cuando no te esforzaste lo suficiente, Melissa dijo que eras frío. Eve era más inteligente de lo que pensaste y vio a través del acto. Lo que te sorprendió fue lo mucho que tardó en irse, incluso después de saber la verdad. Tal vez estaba tan sola como tú. Ella te entendía. Te entendía demasiado bien. Has llegado hasta aquí fingiendo ser normal. Aprendiste los patrones de comportamiento y los imitaste. Has logrado pasar desapercibido engañando a la gente. Eve se va. Está empacando ahora mismo y se va a la casa de su hermana. Sabes que la única manera de mantener tu secreto es detenerla. Y solo hay una forma de hacerlo. Pero yo no soy quien dicen que soy. No soy quien dicen que soy. Un podcast que no debería existir. No creo que debería estar contándote esto. El hecho de que lo haga significa que ya es demasiado tarde para mí, pero cuantas más personas sepan cómo evitar esto, menos probable será que lastime a alguien más. Y no quiero que nadie termine como yo. Hace 6 días, estaba buscando podcasts de terror en Spotify, como de costumbre. Trabajo en un almacén cargando y descargando paquetes, además de organizarlos, y puede ser un trabajo bastante aburrido. Así que comencé a escuchar podcasts para mantener mi mente ocupada mientras hacía este trabajo monótono. Algún día renunciaría, pero con los préstamos estudiantiles que tengo que pagar, ese día todavía estaba lejos. De todas formas, ya había escuchado varios de los más populares. No Sleep Podcast, Los Archivos de Magnus, Archivo 81, Ciudad de Lima, y muchos más. Pronto me quedé sin opciones conocidas y empecé a buscar contenido más desconocido. Me encanta una buena historia, así que no me importaba tanto la calidad de la producción, sino que la historia fuera buena. Fue entonces cuando encontré La Escritura Lupe. La descripción del podcast sugería que era una experiencia de misterio en un pequeño pueblo, pero con un giro único como ningún otro. Ahora, a mí los misterios de pueblos pequeños me encantan, especialmente porque viví en uno. Pero lo que realmente me llamó la atención de este podcast fue que estaba diseñado como un misterio en el que podías participar, en lugar de solo escucharlo. Decidí escuchar el primer episodio por curiosidad mientras descargaba un camión que acababa de llegar a mi área. La voz de una mujer comenzó a hablar. Bienvenido a La Escritura Lupe, un podcast sobre el mayor misterio de tu pequeño pueblo. Si el día es brillante, la noche siempre es más oscura. Creamos este podcast para que nuestros oyentes experimenten el horror siguiendo nuestras instrucciones. Es el primero de su tipo. Para comenzar, observa tu entorno. Estás cerca de una puerta. Caminas con las manos ocupadas hacia ella. Me tomó un par de segundos darme cuenta de que la grabación tenía razón. Definitivamente estaba caminando hacia una puerta con un paquete grande en las manos. Vaya, qué interesante. Seguramente grabaron un montón de escenarios aleatorios, y este simplemente coincidió con mi situación. Seguí escuchando mientras llevaba el paquete al otro lado del almacén. Ahora estás frente a la estantería. Continuó la voz. Antes de colocar el paquete, asegúrate de mirar 2 veces. Donde deberías colocarlo, te espera una pequeña caja rectangular negra. Ábrela y ponte el dispositivo que hay dentro. Casi me reí y sacudí la cabeza. No era aterrador, más bien tonto. Pero había despertado mi curiosidad. Estaba a punto de colocar el paquete en la estantería cuando mi mano tocó algo frío y metálico. Me quedé congelado. Miré alrededor del paquete hacia el objeto que mis dedos habían tocado y casi lo dejé caer de la impresión. Ahí, tal como lo decía la grabación, había una pequeña caja rectangular negra. Lentamente, coloqué la caja en el suelo y apagué el podcast. Luego respiré hondo y pausado, intentando calmar el ritmo acelerado de mi corazón. ¿Todo bien, Will? Escuché la voz animada de mi supervisor detrás de mí. Sí, claro, Jeremy. Murmuré, todavía hipnotizado por el objeto. Escuché sus pasos acercándose y, sin pensarlo, tomé la caja y la metí en mi bolsillo antes de darme la vuelta.
Jeremy era un tipo grande, pero también la persona más amable que podías conocer. Tenía unos 40 años, era calvo, con una barba enorme, y siempre llevaba una taza que decía el mejor papá del mundo. Siempre tenía una sonrisa y una broma para todos. Pero lo que realmente lo hacía el mejor era que se preocupaba de verdad por su equipo y solía enfrentarse a los jefes por nosotros. Pero ahora me miraba con atención, su sonrisa desaparecida. ¿Seguro que estás bien, amigo? Su voz sonaba preocupada. Debí de estar mostrando mi confusión en la cara. Me obligué a sonreír. Sí, estoy bien. Solo necesitaba un minuto. Jeremy asintió. Escucha, ten cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Y tómate un descanso pronto, llevas más de 1 hora sin parar. Si te lastimas la espalda, te dolerá como el demonio por meses. Asentí. Gracias. Jeremy sonrió. ¿Vas a venir con nosotros a Clearis después? Los tragos del viernes corren por mi cuenta. Clearis era el pub irlandés local donde todos solían reunirse después del trabajo. Había ido algunas veces, y siempre era animado y divertido, pero los viernes solía estar tan agotado que solo quería beber una cerveza fría frente al televisor mientras jugaba a videojuegos. Negué con la cabeza. No esta noche, lo siento. Voy a irme a casa temprano. Te lo perderás, hoy hay partido. Dijo, tomando un sorbo de su café, pero Jeremy nunca insistía demasiado. Solo asintió y agregó. Estaremos ahí hasta la hora de cierre si cambias de opinión. Cuando se alejó, volví a mirar el lugar donde debía haber colocado el paquete y lo examiné. No había nada fuera de lo normal. Ni símbolos, ni huellas, ni pistas de cómo era posible lo que acababa de pasar. Deslicé el paquete en su sitio y me dirigí a la sala de empleados para tomar un descanso rápido. Ya en la sala, me preparé una taza de café y salí al exterior para tomar aire fresco. Necesitaba pensar y privacidad para descubrir qué era aquello. Fuera y solo, puse la taza en el suelo y saqué el estuche metálico liso de mi bolsillo. Lo sostuve con cuidado y luego lo abrí. Dentro había un par de gafas. Nada especial, solo unas gafas de montura cuadrada y negra. Debajo de ellas, donde normalmente habría un paño de limpieza, había un papel doblado de aspecto elegante y color crema. Lo abrí lentamente y vi una nota escrita a mano en una caligrafía fluida y elegante. Labyrinthus monstra celat. Etiam somnia celat. No soy el mejor con los idiomas. Aprendí un poco de francés y algo de español, pero esto no parecía ninguno de los dos. Haciendo una nota mental para traducirlo en Google cuando llegara a casa, volví a guardar las gafas y la nota en la caja y la metí en mi bolsillo. Luego terminé mi café, respiré hondo para calmar mis nervios y regresé a terminar mi turno. Mis músculos dolían cuando me dejé caer en el sofá. La ducha caliente había ayudado, pero estaba completamente agotado. Aún tenía que preparar la cena y debatía si levantarme a cocinar, pero decidí mejor pedir algo para llevar. Al alargar la mano hacia mi teléfono en la mesa de centro, terminé agarrando la caja por accidente. Fue entonces cuando recordé que necesitaba traducir la nota. Abrí la caja lentamente, casi esperando que no estuviera ahí. Pero ahí seguía. Desplegué la nota y la puse sobre la mesa. Luego la escribí en el traductor de Google y presioné Enter. El idioma detectado fue latín. ¿Quién demonios escribía en latín en esta época? Se preguntó una pequeña voz en mi cabeza. Sacudí la idea de inmediato mientras la traducción al inglés aparecía en la pantalla. El laberinto oculta monstruos. También oculta sueños. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si me hubieran deslizado un cubo de hielo por la camisa. Tomé el teléfono y abrí Spotify de nuevo. El podcast seguía ahí, esperándome. Presioné play. Si deseas que la experiencia continúe, debes ponerte el objeto. La voz de la mujer sonaba menos animada ahora. Fruncí el ceño y miré las gafas. Si deseas que la experiencia continúe, debes ponerte el objeto. Ahora sonaba molesta. Pausé el podcast. Me puse las gafas. Extraño. Eran como simples lentes sin aumento.
No sé qué esperaba, pero definitivamente no era solo un par de gafas comunes. Eché un vistazo por la habitación con ellas puestas. Nada fuera de lo normal. Estaba a punto de quitármelas cuando mi mirada se posó en la nota. Espera. Ragué en seco, con la boca repentinamente seca. Las palabras ahora estaban en inglés. Me quité las gafas sin apartar la vista de la nota. Habían vuelto al latín. Dejé las gafas lentamente sobre la mesa. Esto era extraño. Una parte de mí se preguntó si funcionaría con otras cosas. Escribí algunas palabras aleatorias en el traductor de Google y las traduje al latín. Me puse las gafas de nuevo. Todas las palabras en latín ahora estaban en inglés. Esto empezaba a asustarme de verdad. Solo había un lugar donde podía obtener respuestas, así que mantuve las gafas puestas y volví a reproducir el podcast. Por favor, dirígete a la escrituradelupe.com para obtener el siguiente objeto. Una vez que lo tengas, acude a la entrada. Mantén este episodio descargado en tu lista de reproducción para más instrucciones. Fui a la página web en mi teléfono, con el corazón en la garganta. ¿Qué demonios estaba pasando y por qué estaba siguiendo el juego? Era como si estuviera en piloto automático, pero era la curiosidad la que me impulsaba. Necesitaba saber qué sucedía después. El sitio web era solo una página negra con un enlace en el centro. No había logotipos, ni nada que lo relacionara con el podcast. Solo un solitario enlace con un mensaje. Clic aquí. Hice clic, haciendo una mueca mientras lo hacía. Esto podría ser un virus, podrían robarme todos mis datos y mi información bancaria. En el peor de los casos, esto podría destruir mi teléfono por completo. En lugar de eso, me encontré mirando lo que parecía un mapa. Estaba dibujado a mano y escaneado. Y parecía que la misma persona que había escrito la nota también había hecho esto. Las mismas líneas elegantes. El mapa mostraba una especie de laberinto. En el centro había un símbolo extraño, parecido a un cráneo de animal con cuernos. El resto del mapa estaba en latín, así que me puse las gafas de nuevo. La entrada al laberinto estaba, aparentemente, en el baño de Clarice. Gruñí al unir las piezas en mi cabeza. Por supuesto, esto debía ser una especie de broma elaborada organizada por mi equipo. Seguro que Jeremy había sido el de la idea. Siempre decían que algún día lograrían que me uniera a ellos. Bueno, esto definitivamente valía al menos una cerveza con ellos. Aunque estaba cansado, me puse la mejor ropa que tenía y caminé hasta Clarice. El bar estaba a solo unas cuadras de mi casa, y en el camino no dejé de sacudir la cabeza. Era una locura que hubieran logrado hacer todo esto. ¿Cómo demonios habían metido ese podcast en mi teléfono? ¿Y cómo habían logrado subirlo a Spotify? El pub estaba lleno de gente cuando llegué. Parecía que la mitad del pueblo estaba ahí. Vi a Jeremy en la barra. ¡Ey! Gritó por encima del ruido, luego giró la cabeza hacia mis compañeros de equipo. Miren quién decidió unirse a nosotros. Mis colegas me recibieron con vítores y carcajadas. Estaba claro que ya llevaban unas cuantas cervezas y estaban envueltos en la emoción del juego. No me dejaron muchas opciones, ¿verdad? Dije con una sonrisa mientras tomaba mi cerveza del barman. Fue una broma increíble. Jeremy me miró con el ceño fruncido. ¿De qué broma hablas? Vamos, hombre. Sacudí la cabeza. El podcast que subieron. Dime cómo hicieron funcionar esas gafas y cómo lograron meterlo en mi Spotify. Me está volviendo loco. Pero la confusión en el rostro de Jeremy solo se hacía más profunda. Fruncí el ceño y tomé otro sorbo de cerveza. Parecía que Jeremy no tenía nada que ver, lo cual tenía sentido en cierto modo, ya que era el jefe. Intenté una vez más, solo para estar seguro. Saqué mi teléfono, abrí el mapa y se lo pasé a Jeremy. ¿Te suena de algo? Jeremy se lo mostró a Mike, que estaba sentado a su lado, y Mike se lo pasó a Drew. Todos sacudían la cabeza sin tener idea de qué era. ¿Tú hiciste esto? No sabía que dibujabas. Dijo Jeremy mientras me devolvía el teléfono.
Mis manos estaban frías cuando lo tomé de vuelta. Un segundo. Ya vuelvo. Me dirigí al baño en la parte trasera del pub y empujé la puerta verde descascarada con el letrero de caballeros. El interior parecía un baño público cualquiera. Las gafas estaban en el estuche en mi bolsillo. Las saqué y me las puse. Según el mapa, la primera habitación antes de las escaleras debía estar en algún lugar dentro de este baño. Fui al tercer cubículo, como indicaba el mapa, y alcancé detrás del inodoro, sintiendo náuseas por el olor y procurando no tocar nada más. Mis dedos presionaron un pequeño botón bien oculto. De repente, el suelo del cubículo comenzó a temblar y moverse y entonces el piso desapareció. Demasiado aturdido para gritar, me encontré cayendo por un abismo hasta que mi cuerpo aterrizó en algo blando. Caí de espaldas. Sobre mí, el débil rayo de luz proveniente del baño de Clarice se cerró, dejándome en la oscuridad. Tembloroso, con la respiración agitada, busqué mi teléfono a tientas y encendí la linterna. Tierra por todas partes. Un olor rancio en el aire. Parecía una cueva excavada y olvidada hace mucho tiempo. Como si ningún ser humano hubiera estado aquí antes, excepto que las paredes embarradas estaban cubiertas de palabras. Miré alrededor para ver en qué había caído. Era una vieja manta sobre 5 o 6 colchones. Las gafas que había llevado puestas yacían a mi lado, intactas. Las recogí y me las puse de nuevo, con la certeza de que las necesitaría otra vez. Claramente, alguien más había estado aquí antes, y eso me dio un pequeño consuelo. Si alguien había entrado, debía haber podido salir, ¿no? Moví la luz de un lado a otro y vi que la cueva se extendía en un túnel. Era demasiado profundo como para ver a dónde llevaba. Temblando, me puse de pie y me sacudí un poco el polvo. Intrigado por las palabras en las paredes, me acerqué para leerlas. Las paredes pueden ver. El suelo puede oír. Cuidado con tu sangre cuando la bestia esté cerca. Solo ese espeluznante poema, repetido una y otra vez. Ya estaba asustado, pero esto me hizo sentir como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. Me quité las gafas para confirmar lo que ya sabía. Originalmente estaba en latín. Mcenia videre potest. Avimentum audiat. Cabe sanguinem tuum prope est bestia. Recordando el podcast, me puse un audífono y presioné play mientras comenzaba a caminar por la cueva. Las palabras en las paredes se volvían cada vez más frenéticas. Mi boca estaba seca y mi piel hormigueaba con una mezcla de sudor y miedo. ¿Dónde demonios estaba? Ahora que has llegado a la cueva, tómate tu tiempo para familiarizarte con el entorno. Dijo la voz. ¿O era solo mi imaginación, o sonaba diferente? Era difícil de describir, pero se sentía como ver fruta pudrirse lentamente. Había algo raro en la forma en la que hablaba. Ignora las palabras en la pared. Simplemente sigue el túnel hacia. Hubo un fallo en la grabación. Su voz cambió. Un susurro demoníaco, rasposo, comenzó a apoderarse del audio. Sigue avanzando. Ya casi estás donde debes estar. Una sensación de terror amenazó con hacerme vomitar. ¿En qué me había metido? Fue entonces cuando la luz de mi linterna iluminó algo blanco en la tierra marrón justo frente a mí. Me detuve y me agaché para examinarlo, pero entonces, ¡clac! El ruido me hizo levantar la linterna de golpe, asustado, apuntando en dirección a la pared de la cueva. Escuché un correteo y la risa de un niño pequeño, dos cosas suficientes para hacer correr a cualquiera con sentido común. En cambio, levanté la linterna con manos temblorosas y grité. ¿Quién está ahí? Fue entonces cuando los vi. Mi linterna iluminó una pared de cráneos. Y parecía interminable en ambos sentidos. Cráneos humanos. En ese instante comprendí dónde estaba. Había catacumbas debajo de mi pequeño pueblo. ¿Catacumbas para almacenar cuerpos? La cantidad de cráneos superaba la población del pueblo por cientos. ¿De dónde habían salido todos esos cráneos? La voz regresó a mi oído, más demoníaca que antes. Ve a la derecha.
Sigue los cráneos hasta el final. Ignora los ruidos. Ignora la risa. Nada te hará daño si te mantienes en el camino. Impotente y sin otra salida, hice lo que la voz me ordenó, incapaz de deshacerme de la sensación de que estaba caminando hacia mi muerte, o algo peor. ¿Qué podría ser peor que la muerte? No era una pregunta cuya respuesta quisiera conocer. Caminé durante lo que parecieron horas. La pared de cráneos no terminaba nunca. En el otro lado, la escritura en la tierra se volvía cada vez más frenética, hasta ser ilegible. Finalmente, vi un final a la pared. Un destello captó la luz de mi teléfono y sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Era eso el reflejo de un picaporte? Me equivoqué. Era el brillo de una docena de estatuas de mármol blanco. Cada una estaba bellamente esculpida, pero era completamente grotesca. Expresiones de sufrimiento, de angustia, y todas las estatuas estaban en el proceso de despedazarse entre sí. Una sostenía una caja torácica alzada, otra sujetaba un ojo arrancado, una tercera estaba cortando la lengua de otra. Era una orgía de violencia y crueldad, tan realista que uno no podía evitar admirar el talento del artista y al mismo tiempo sentirse horrorizado por la escena representada. Sangre fresca goteaba sobre el mármol impoluto de las estatuas, como si hubieran sido convertidas en piedra en pleno combate. La voz en mi oído regresó. Bienvenido al laberinto de Lupe. El dios del dolor. El frío en mis huesos se apoderó de mi corazón, y el pánico me dominó. Mis ojos revoloteaban de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida. Para poder irte. Continuó la voz. Debes prometer traer un sacrificio vivo al dios cada semana. A cambio, Lupe te concederá riquezas inimaginables. Un nudo de bilis se formó en mi garganta. ¿Sacrificio vivo? ¿Así que todos esos cráneos eran sacrificios? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo aquí? ¿Y si me niego? Pregunté, mirando las estatuas, mi cuerpo listo para correr, si tan solo supiera hacia dónde. Si te niegas. El tono demoníaco era como un tambor resonando en mi cabeza. Te convertirás en uno de mis fieles. Tu alma será inmortalizada en mármol, en sufrimiento. No podrás gritar, no podrás hablar, pero pensarás eternamente en el dolor que sientes. Eso es lo que me alimenta. Las estatuas, no eran estatuas. Eran personas que se habían negado a ser peones en el juego de un dios. Pensar en ellas atrapadas en un tormento perpetuo, viendo la sangre fresca sobre ellas y a su alrededor, fue demasiado. La idea de convertirme en una de ellas me revolvió el estómago. No podía hacer esto. Y fue en ese pánico que tuve una idea. Tal vez, solo tal vez, podía engañar a un dios. Sí, si te traigo a alguien más, me dejarás ir. Si te doy a alguien que traiga sacrificios en mi lugar. Hubo silencio. Luego, la voz volvió. Sí, una pequeña ola de esperanza me inundó. Solo quería salir de esta cueva y alejarme de estas estatuas. Dije en voz alta. Te traeré a alguien más, solo por favor déjame ir. Una hilera de antorchas comenzó a encenderse una por una. Casi lloré de alivio al ver que conducían hasta una enorme puerta. Sin pensarlo, corrí hacia ella. No tenía intención de cumplir mi promesa ni de volver jamás a este lugar. Ni siquiera me detuve a pensar que había sido demasiado fácil. Que la mentira había funcionado con demasiada facilidad. Salí por la vieja mina dentro del bosque y caí al suelo en un montón, exhausto. Luego me hice un ovillo y sollocé, tanto por alivio como por miedo. Después de lo que parecieron horas, me levanté y caminé pesadamente de regreso al pueblo. El amanecer comenzaba a asomar en el cielo, los tonos fríos de azul dando paso al dorado. Habría sido hermoso si no me sintiera tan cansado y aterrorizado. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a mi casa, cómo me quité la ropa sucia. No recuerdo en qué momento me dormí. Cuando estoy tan cansado, no suelo soñar. Pero esta vez sí lo hice. Soñé con sangre, con guerra, con dolor. Vi niños llorando, madres perdiendo hijos e hijas. Sentí cada gramo de su pena, su dolor. Sentí soldados despedazarse entre sí. Morí muertes dolorosas una y otra vez.
Recuerda tu promesa. Cuando desperté al día siguiente, mi garganta estaba seca y cada parte de mi cuerpo me dolía. Como si 1000 cuchillos se clavaran en mi piel al mismo tiempo. Entonces supe que algo me había ocurrido en esa cueva. Que el Dios tenía un control sobre mí hasta que cumpliera su voluntad. Temblando, giré mi adolorida cabeza hacia un lado. Recuerda tu promesa. Mi mano temblorosa alcanzó mi teléfono. Recuerda tu promesa. Abrí mis mensajes de texto y, con movimientos lentos, escribí un mensaje. Hey, Jeremy. ¿Quieres ir por una cerveza a McLeary's esta noche a las 7? Hay algo que quiero mostrarte. Recé para que no respondiera. De verdad lo hice. Pero Jeremy es un buen tipo. De esos que siempre responden los mensajes y nunca le fallan a un amigo. Por eso, 2 minutos después, mi teléfono vibró. Claro, amigo. Nos vemos a las 7. Cerré los ojos cuando el dolor empezó a desvanecerse lentamente de mi cuerpo, apenas una fracción a la vez, como si algo lo estuviera devorando, saboreando mi agonía. Las lágrimas inundaron mis ojos. Sabía que lo que estaba haciendo era horrible. Cruel. Tal vez sería más fácil si simplemente me entregara en su lugar. Bien hecho. Susurró la voz. Bien hecho. Si alguien llama a tu puerta, no mires por la mirilla. Sé que suena paranoico. Sé que es instinto, memoria muscular. Alguien toca. Revisas. Es normal. También solía serlo para mí, hasta que aprendí que no lo era. Siempre he odiado que me contacten de la nada. Un número desconocido me llama. No contesto. Si es importante, dejarán un mensaje. ¿Alguna vez un compañero de trabajo te ha enviado un mensaje en Teams sin previo aviso? Me tomó tiempo acostumbrarme a eso. Pero lo absolutamente peor es que alguien toque a mi puerta sin avisar. Todo comenzó en la universidad. Vivía en un departamento minúsculo, solo yo y un montón de malos hábitos. A veces estaba fumando o simplemente demasiado ocupado para limpiar y, de repente, toc, toc. El sonido me golpeaba como un puñetazo en el pecho. Mi cuerpo entero se tensaba. Caminaba de puntillas, con cuidado de no hacer ruido, y miraba por la mirilla. La mayoría de las veces no abría la puerta. Solo fingía que no estaba en casa. ¿Era introversión? ¿Paranoia? No lo sé. Pero se me quedó. 15 años después, en más de una docena de departamentos distintos, seguía haciendo lo mismo. Cuando alguien tocaba, me deslizaba hasta la puerta, revisaba y, si no me apetecía, simplemente no abría. Tal vez algún tipo de ansiedad no resuelta. Funcionaba. No tenía que lidiar con visitas inesperadas y, si era algo importante, encontrarían otra forma de comunicarse conmigo. Pensé que estaba bien, hasta hace 2 semanas. Era un viernes por la noche. Una semana de trabajo larga y agotadora. Por primera vez en mucho tiempo, me permití relajarme. Fumé un poco, jugué videojuegos con unos amigos. La noche era mía. Tenía los audífonos puestos, completamente inmerso, cuando lo sentí. Un sonido, como un golpe, justo en el borde de mi percepción. Me quité los audífonos, con el corazón latiéndome fuerte. Contuve la respiración. Escuché. Nada. Seguramente eran mis vecinos de arriba. Tienen un hijo pequeño que probablemente seguía despierto. Me encogí de hombros y me puse los audífonos de nuevo. Error. La noche continuó, pero ese sonido seguía apareciendo. Toc, toc. Apenas un golpeteo, suave, rítmico, como si algo estuviera esperando. Al principio lo ignoré. Tal vez era la hierba jugándome una mala pasada. Tal vez solo estaba cansado. Pero a las 2 de la madrugada ya había tenido suficiente. Me desconecté, me metí a la cama y me puse a revisar el teléfono antes de dormir. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. Lento. Deliberado. Esta vez no había dudas. Un golpe. Justo en mi puerta. El estómago se me hundió.
Me incorporé de un salto, con el corazón desbocado. Mi mente trataba de buscar explicaciones. ¿Una emergencia? ¿Un visitante nocturno? Pero, ¿por qué no tocaban más fuerte? ¿Por qué no había urgencia en esos golpes? ¿Por qué tan paciente? Me deslicé fuera de la cama, con la respiración temblorosa. Me moví con cuidado, tratando de no hacer ruido. Tomé el teléfono y usé la linterna para guiarme, pero la apagué antes de llegar a la puerta. No quería que supieran que estaba despierto. Me acerqué de puntillas y pegué el ojo a la mirilla. Un escalofrío helado me recorrió las venas. Había alguien ahí. Daba la espalda a la puerta. El pasillo era un callejón sin salida. No es como si estuviera mirando hacia otra puerta. No había nada. Solo una pared. Alto, corpulento, vestido de negro. Su respiración, profunda, lenta, pesada, resonaba en el silencio. Se me erizó la piel. Se me secó la boca. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me moviera, que hiciera algo. Pero no podía. Me quedé ahí, congelado, mirando a través de la mirilla. Y entonces, se sacudió. No un paso. No un giro. Un temblor violento. Como si algo dentro de él estuviera roto. Un error. El cuerpo se desajustó, solo por un segundo. Lo hizo unas cuantas veces más. Parecía dar un paso atrás, pero sin girar. No era un retroceso normal. Se movía hacia atrás, pero no hacia mí. Era casi mecánico. Seguí mirando. El pasillo estaba vacío. Y se quedó vacío. Esa noche casi no dormí. Cada pequeño ruido me hacía estremecer. Cada sombra se sentía fuera de lugar. Pero los golpes, no se detuvieron. Cada noche, exactamente a las 2:30 de la madrugada, volvían. Lentos. Metódicos. Sin prisa. Y no podía evitarlo. Me acercaba a la puerta, con el corazón martillando, y miraba por la mirilla. Siempre estaba ahí. Siempre en el mismo lugar. Siempre de espaldas. El instante en que lo veía, un frío me retorcía las entrañas, como si el hielo me recorriera las venas. Pero aún así, revisaba. Tenía que hacerlo. Tal vez pensaba que, si no lo hacía, sería peor. Mi mal hábito me tenía atrapado. No podía ignorarlo. Sé lo que algunos estarán pensando. ¿Por qué no llamé a la policía? ¿Por qué no me fui a otro lado? Bueno, no tenía a dónde ir, y. ¿Qué iba a decirle a la policía? ¿Que alguien toca mi puerta, yo no abro y luego se va? Sí, era espeluznante, pero probablemente solo era una bruma pesada que se había salido de control. Pero anoche, algo cambió. Los golpes comenzaron como siempre. Ese toc, toc, toc rítmico contra la puerta. Pero esta vez ya estaba en la cama. Aún no me había dormido. Suspiré y me giré, listo para revisarlo como siempre hacía. Pero esta vez, cuando miré por la mirilla, no había nada. Nada en absoluto. Nadie en el pasillo. Ninguna silueta alta y corpulenta. Solo vacío. Ya me estaba alejando de la puerta cuando lo escuché de nuevo. Esta vez, venía de atrás de mí. Los golpes eran en la puerta de mi habitación. La sangre se me heló. Mi cuerpo se paralizó. Toc. 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 Giré la cabeza, el pánico hinchándome el pecho. El pasillo estaba oscuro. La puerta del cuarto, cerrada. Toc. 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 Más fuerte. Sacudiendo la madera. Mis piernas temblaban, y me quedé congelado entre la puerta de entrada y la de mi habitación. No sabía qué hacer. La perilla giró. Retrocedí a trompicones, jadeando. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a estallar. El aire se volvió denso, asfixiante. Respiraba en ráfagas cortas, como si no pudiera obtener suficiente oxígeno. Toc. 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 El último golpe fue un estruendo, un impacto atronador que hizo vibrar las paredes. Y luego. Silencio. No me moví. No podía moverme. Sentí que pasaron horas hasta que la primera luz de la mañana se filtró por las persianas. Solo entonces me atreví a entrar a mi habitación. Estaba vacía. Esta noche, sé que volverá.
Pero no voy a mirar. No esta vez. Porque sé que, si lo hago, no seré yo quien lo mire. Será él quien me mire a mí. Solo intentaba advertirme. Hace un año, mi suegro intentó asesinarme. Lo planeó a la perfección. El viaje a la cabaña en el bosque que pertenecía a su familia, empujarme dentro del viejo pozo seco, robarme el teléfono. Dejó un arma dentro del pozo, dándome la opción de matarme en lugar de morir de hambre, su retorcida versión de la misericordia, supongo. De cualquier manera, habría salido impune. No contó con el perro perdido. No pensó que una pareja saldría a buscar a su mascota querida, que se había echado a correr tras un venado. No imaginó que me encontrarían, medio muerto de hambre y deshidratación, con el arma en la mano, contemplándola seriamente después de casi 3 días en el pozo, plenamente consciente de que iba a morir de sed antes que de inanición. No había llovido en días. Cuando desperté en el hospital, mi esposa Samantha estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, su hermoso rostro empapado en lágrimas. A pesar de mi propio dolor físico, lo único que quería era hacer que dejara de llorar. Así que tomé su mano con suavidad y, con gran esfuerzo, la llevé a mis labios para darle un beso delicado. Estaba tan preocupada por ti. ¿Qué te pasó?, rogó, con sus ojos verdes brillando de lágrimas. La enfermera entró, me tomó los signos vitales y luego le dijo a mi esposa que debería dejarme descansar un poco más. Agradecí la intervención, porque sabía que, en cuanto le dijera lo que realmente había sucedido, el corazón de mi esposa se rompería para siempre. Su padre siempre había sido su persona favorita. Conocí a Samantha en el trabajo hace 3 años. Ella era la ejecutiva de marketing donde yo trabajaba como desarrollador de software. Ambos estábamos en nuestros 20s, y supe en los primeros 10 minutos de nuestra conversación que me iba a casar con ella. Era brillante, divertida, inteligente, y además era absolutamente hermosa, con esos ojos verdes y su largo cabello rojo. 4 meses después de empezar a salir, conoció a mi familia. Vengo de una familia enorme. Mis padres tienen 4 hermanos cada uno, y ellos mismos tuvieron 5 hijos. Las comidas dominicales en casa de mis padres son reuniones ruidosas y caóticas, con al menos 20 personas presentes. Pero Sam quedó completamente encantada con mi familia, y mis padres y hermanos la adoraron. Encajó como la pieza faltante de un rompecabezas. Todo iba perfecto, hasta que Sam decidió que era momento de que conociera a su único familiar. Su padre. Cameron Joyce era un hombre alto y corpulento que vestía y lucía como un leñador. Vivía en un vecindario al borde de los suburbios, cerca de un bosque enorme. Cuando me estrechó la mano con rigidez, sus fríos ojos azules hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Cuando entramos a su casa de 2 habitaciones, la primera señal de advertencia debió haber sido la ausencia total de fotos de la madre de Sam. Ni una sola. De hecho, si lo pensaba bien, Sam nunca hablaba de su madre. Debería haberle hecho más preguntas, pero siempre asumí que era un tema demasiado doloroso para ella. La primera vez que pensé que su padre intentaba matarme fue una idea fugaz durante esa visita. Escuché claramente a Sam decirle varias veces por teléfono que yo tenía una alergia a los frutos secos. Pero cuando nos sentamos a cenar, comí un bocado y sentí como mi garganta comenzaba a cerrarse. Su padre me observó toser mientras masticaba lentamente su comida. Por suerte, teníamos un EpiPen, pero si no lo hubiéramos llevado, podría estar muerto ahora mismo. Luego estuvo la vez, justo después de nuestra boda, en la que supo que no sabía nadar y, aún así, estoy un 90% seguro de que me empujó al lago cuando estábamos en el muelle mirando su bote. La tercera vez fue la definitiva. Si esos excursionistas no me hubieran encontrado, estoy seguro de que habría muerto en ese pozo. Quizás te preguntes por qué decidí ir a la cabaña con un hombre que creía que intentaba matarme. Porque en el fondo, no lo creía del todo. Mi mente insistía en que había malinterpretado la situación, que esos incidentes pudieron haber sido accidentes.
Además, Sam estaba emocionada de que su esposo y su padre pasarán tiempo juntos. Y yo simplemente no podía romperle el corazón. Nunca olvidaré el camino a la cabaña. Mi suegro era un hombre de pocas palabras. Así que cuando decidió contarme una historia, casi suspiré de alivio por no tener que llenar el incómodo silencio. Mantuvo la vista en la carretera y dijo: había una vez un muchacho que vivía feliz con su familia en el bosque. Sus 3 hermanos, sus padres, sus abuelos, sus tíos y primos. No sabía mucho del mundo más allá de su hogar, pero tenía 1000 cosas por hacer en el bosque, así que nunca se preguntó qué había más allá. Por un tiempo, todo estuvo bien y como debía ser. La familia vivía de la tierra, cazaban y prosperaban. Hasta que, en su 19º cumpleaños, el muchacho vio a la mujer de blanco entre los árboles. Etérea y resplandeciente, brillaba como un fuego fatuo. Cuando le preguntó a su madre por ella, le advirtió que se mantuviera alejado. Que nada bueno salía del bosque en las noches de luna en forma de hoz. Nos acercábamos a la cabaña y, a medida que lo hacíamos, una extraña sensación comenzaba a subir por mi columna vertebral. Una inquietud sofocante me atenazaba. El muchacho escuchó a su madre. Durante 2 días no buscó a la mujer. Pero en la tercera noche, se encontró a sí mismo caminando hacia el bosque. Al acercarse, vio su rostro. Su cabello dorado brillaba hasta las rodillas. Sus ojos eran de un azul helado y su hermoso rostro resplandecía con la promesa de una eternidad que su mente mortal no podía comprender. La mujer le extendió la mano. Encantado, él la tomó. Mi suegro detuvo el auto y apagó el motor, pero no me miró. En su lugar, fijó la vista en la profundidad del bosque mientras terminaba su inquietante historia. En el instante en que tomó esa mano, la cosa lo reclamó. Lo encontraron un año después, en la cima de una montaña, viviendo en una cueva, desnudo y enloquecido, hablando un idioma extraño que nadie reconocía. Lo más aterrador era que ambas piernas, desde las rodillas hacia abajo, habían desaparecido. Y aún así, las heridas estaban cauterizadas, y alguien, o algo, claramente lo había estado alimentando. Sus padres lo llevaron de vuelta a casa y trataron de ayudarlo a recuperar la cordura. Los médicos le dieron prótesis, pero él siempre las escondía. Pero el muchacho nunca volvió a ser el mismo. Cuando empezó a hablar de nuevo, hablaba de una mujer con un cráneo en lugar de rostro, un cuerpo largo y esquelético, colmillos en vez de dientes, mechones de cabello blanco que se le caían de la cabeza, y ojos lechosos, los ojos de un cadáver. Mi suegro hizo una pausa, y en el silencio, me pareció escuchar el viento susurrar entre los árboles. Y luego, finalmente, murmuró. El grito. Se quedó en silencio entonces y, con la piel erizada, le pregunté: ¿qué le pasó? Mi suegro salió de su trance y me miró con una expresión inescrutable. Déjame enseñarte a cazar. El juicio fue breve. Mi suegro fue atrapado con mi teléfono en su posesión, junto con varios otros objetos que indicaban lo que planeaba hacer. Su historial de búsqueda en Internet reveló una investigación extensa sobre maneras de asesinar a alguien. Cuando metieron a Cameron Joyce en prisión, mi esposa lloró hasta quedarse dormida cada noche durante un mes. Creo que, en el fondo, me culpaba por lo que pasó, aunque nunca lo dijera en voz alta. La atrapaba mirando por la ventana de nuestro departamento en dirección al bosque, que podíamos ver claramente. Se volvió cada vez más distraída, dejó de ir al trabajo, dormía todo el día. Algunos días ni siquiera se cepillaba el cabello. Su rostro se veía cada vez más demacrado y, a veces, cuando la veía desnuda en la cama a la luz de la luna, juraría que podía ver sus costillas a través de su piel traslúcida. Su tristeza iba a devorarla. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Un día llegué a casa y ella no estaba. La busqué por todas partes. No sé cómo lo supe, pero de algún modo lo supe. Ella estaría en la cabaña. Me subí al auto y conduje a toda velocidad hasta allá, sin importarme cuántas multas tendría que pagar. Llegué justo antes del anochecer y la vi. Estaba desnuda, de espaldas a mí, mirando hacia el bosque. Sam. Grité mientras bajaba del auto. Ella no se volvió para mirarme.
En su lugar, se quedó ahí, con su cabello rojo despeinado agitándose con la brisa. Volví a llamarla, con una sensación profunda de inquietud en los huesos. Sam, lentamente, se giró para enfrentarme. Y fue entonces cuando vi su rostro. Un cráneo. Una mandíbula desencajada, que se abría demasiado, muchísimo más de lo que debería. Y luego dejó escapar un grito desgarrador. Un dolor agudo estalló en mi cabeza y de inmediato me tapé los oídos con las manos. Intenté gritar su nombre, pero todo lo que escuchaba era el chillido, que comenzaba a sentirse como cuchillos atravesándome el cerebro. Mi visión se nubló y tropecé hacia atrás. Una docena de figuras aparecieron desde el bosque. Todas con rostros esqueléticos, mandíbulas descomunales y los mismos ojos blancos y lechosos que ahora reemplazaban los ojos verdes brillantes de mi esposa. Y todas caminaban hacia mí. No lo pensé. Me subí al auto y encendí el motor, con los oídos sangrando por el sonido del grito. Uy. 2 días después, me estoy quedando en el sofá de un amigo tras haber pasado por el hospital. Los doctores me atendieron un tímpano perforado y me dijeron que tuve suerte de no haber reventado ambos por el volumen al que estaba escuchando música. Solo asentí y los dejé continuar. Hay un zumbido constante en mis oídos que no desaparece sin importar cuánto lo intente. No hay manera de explicarles lo que pasó en esos bosques. Estoy esperando a que el zumbido y el dolor de cabeza desaparezcan antes de ir a buscar a Sam de nuevo. Esta vez llevaré un arma. La encontraré y la traeré de vuelta a casa. Ya hablé con la policía, pero sé que ellos no están tan motivados para encontrarla como yo. Mi teléfono suena y, con cuidado, lo sostengo contra mi oído bueno. Es una llamada a cobro revertido desde la prisión. La acepto porque, ¿quién más podría darme respuestas? Pasó, ¿verdad? La voz áspera de mi suegro casi me hace soltar el teléfono. Tragué saliva con dificultad. Sam se ha ido. Dije con voz apagada. Ha vuelto a donde pertenece. Respondió. Tuviste suerte. ¿Cómo demonios soy afortunado? Solté, con una amarga furia recorriéndome el cuerpo. Era mi esposa. Era tu hija. Esa cosa no era una hija. Ni una esposa. Sabe cómo imitar a un humano. ¿Por qué crees que te conté esa historia? Su voz era baja y serena. Se me cayó la mandíbula. ¿Acaso estaba insinuando que él era el niño del cuento oscuro que me había contado? Eres cruel. Renegaste de tu propia hija, intentaste matarme. Deberías escúchame bien, muchacho, y escúchame con atención. Esa criatura apareció en mi puerta unos meses después de que regresé del bosque. Era solo un bebé en ese entonces, y masacró a mis padres. Encontré pedazos de ellos en su cabaña durante años. Luego empezó a matar a todos los que estaban relacionados conmigo. Pero no me dejaba morir, ni me mataba. Y no entendí por qué hasta que me di cuenta de que me necesitaba, como un parásito necesita a su huésped. Finalmente, cuando todos los que amaba estaban muertos y enterrados, necesitaba más presas. Y te encontró a ti. Tomará partes de ti y luego te mantendrá vivo para tomar partes de todos los que amas. Se alimentará de tu dolor mientras vives tu propio espectáculo de terror. Tragué saliva con dificultad. Seguramente se había vuelto loco. ¿Qué demonios intentaba decirme? Si fuera tú, tomaría mis cosas y me iría. Me largaría del estado. Del país, incluso. No mires atrás. Nunca. Con un chasquido seco, colgó. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá no hubiera decidido que necesitaba rescatar a mi esposa a cualquier costo. En cambio, aquí estoy, sentado en la oscuridad dentro de la vieja cabaña, mirando por la ventana, con los dedos apretados alrededor del rifle de caza. Una luna en forma de hoz brilla en plata, la única luz en la negrura de la noche. Y ahí, en la penumbra, creo ver una figura que parpadea en la distancia. Desde aquí, casi parece mi esposa. Casi. Hasta que su mandíbula esquelética se desencaja. Y grita.